Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar Forewarned, un juego indie de exploración, multijugador cooperativo de hasta 4 jugadores, donde tendremos que adentrarnos en las tumbas de los Medjay en Egipto para descubrir y encontrar diferentes cosas como monedas de oro, anotaciones, tesoros, exploradores antiguos y obviamente al propio Medjay, que acaba de despertar porque le robamos su tesoro más preciado. Pero antes de que aparezca el Medjay tendremos que equiparnos bien y el juego ya de por sí nos dará algunas herramientas para que empecemos. Nos da un mechero, una antorcha, una linterna y una cámara de fotos. Al ir subiendo de nivel iremos desbloqueando más objetos que luego podremos comprar en la página de Archaeologist Bay para potenciar las cosas que ya tenemos y comprar cosas nuevas y de esta forma obtener más pistas o evitar trampas mortales. Al cargar la partida el juego nos permitirá elegir la dificultad y el tamaño del mapa. En fácil no hay límite de tiempo, en normal son 8 minutos, en difícil son 5 y creo que hay una dificultad más elevada, pero no llegamos a jugar hasta ahí. Al comenzar la partida el mapa se generará aleatoriamente, entonces todas las partidas serán diferentes y tendremos que ir buscando diferentes pruebas para detectar qué tipo de Medjay es el que estamos buscando. Cada tanto aparecerá un aura, la cual en teoría es el espíritu del Medjay, y esto podría darnos diferentes pruebas, como por ejemplo que nos hable, o que rompa vasijas, o incluso el radar que tenemos en la carpa fuera de la tumba puede aparecer un punto rojo si el sensor lo detecta. Una vez encontremos todas las pruebas necesarias para poder abrir la tumba del Medjay, tendremos que buscar una palanca que se representará con un símbolo de color azul, igual al que tocamos antes de entrar para poder abrir la puerta, pero en este caso será más complicado porque no sabremos dónde está, y tendremos al monstruo dando vueltas por ahí. Cada uno se comporta de forma diferente, por lo que tendremos que leer en la tableta cuáles son sus características, y si no saben inglés van a estar jodidos, porque de momento no está en español. Así que con el conocimiento en nuestras manos tendremos que actuar de diversas formas para evitar a los monstruos. Por ejemplo, hay uno que le tiene miedo a las antorchas, hay otro que si haces ruido te mata, incluso hay uno que se disfraza de tus compañeros. Y lo gracioso fue que en un momento me había ido a comer y había dejado a mi personaje dentro de la tumba y cuando vuelvo le digo a los chicos que había vuelto, y enciendo la antorcha y había uno de ellos enfrente mío. Yo comencé a correr para buscar la salida porque me habían dicho que ya estaba abierto y cuando llego a la puerta estaban ellos dos y les digo, pero uno de ustedes estaba conmigo y me responden que no, que era el monstruo que se hacía pasar por nosotros, y fue muy gracioso porque no me mató, pero lindo cagazo me pegué después de saber eso. El juego nos dará logros por llevarnos los diferentes tesoros que habitan en las tumbas, así que si te gusta conseguir logros, este es un buen juego para eso. De lo que más se puede decir que destaca este juego es en sus efectos sonoros. Nuestras voces pueden cambiar dependiendo en donde estemos. Por ejemplo, si estamos afuera de la tumba, nos escucharemos normal. Hay que llevar linterna de mechero. Si estamos dentro de la tumba nos escucharemos con eco. Detector de metales que no compramos todavía. Y si hablamos por la radio se escuchará con ruido. Tengo que tocarlo con la antorcha. Ah, acá están los pinchos. Si llegamos a morir, nos vamos a convertir en momias y nos vamos a escuchar como si estuviésemos poseídos. Bueno, escuchás bien, bueno. Sí, pero yo tengo que torcer Tenés la botona. Como en el Metal Slug cuando te agarraba el zombie. El trabajo que han realizado en ese apartado simplemente es asombroso, a pesar de que no cuenta con banda sonora, lo que más destaca son sus efectos de sonido, debido a que incluso gran parte de ellos nos ayudarán a determinar diferentes pruebas. En cuestión de gráficos no sobresale mucho, es muy parecido al Phasmophobia en casi todos los aspectos, y la verdad es que está muy original el juego. Y hasta acá va llegando el video de hoy. Si les gustó el juego, en la descripción del video van a encontrar el enlace a Steam para que lo puedan comprar. De momento está en Early Access y está bastante barato, por lo que se lo super recomiendo. Si les gustó el video pueden dejar su poderoso like y si no están suscritos no sé qué están esperando. También pueden seguirme en las redes sociales donde comparto juegos nuevos y gratis. Ahora me voy despidiendo, nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.